¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. 2 de cada 5 españoles sufren ardor de estómago. El ardor de estómago es uno de los síntomas de un trastorno digestivo muy común en la población, que es la hernia de hiato. Hoy en nuestra sección de Tu médico en casa vamos a hablar de este problema, pero también ayer se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y es que hay enfermedades poco comunes que son muy costosas para los cuidados de los pacientes. Es el caso de la ELA. Comenzamos. Las enfermedades raras afectan a cerca de 300 millones de personas en el mundo y alrededor de 3 millones en España. Se estima que existen más de 7.000 enfermedades poco comunes, de las cuales la gran mayoría están producidas por una alteración en el material genético, alrededor, fíjense, de un 80%. En este sentido, el estudio genético juega un papel fundamental para identificarlas y poder dirigir el tratamiento. De los 3 millones de casos que existen en España, al menos la mitad está sin diagnosticar. Ahí estamos viendo unas conferencias que se celebraron ayer en el Día Mundial de las Enfermedades Raras en el Centro de Referencia Estatal en Burgos, que versaron en incentivar la investigación y los tratamientos, además de fomentar los recursos para la inclusión de los escolares afectados. El diagnóstico genético, como he comentado, ayuda a poner nombre a patologías poco frecuentes, a este tipo de enfermedades, y de esta forma pues, conseguir más investigación y financiación para los tratamientos, además de reducir la incertidumbre de las familias. Gracias a un estudio genético en el servicio de hematología se ha podido diagnosticar la enfermedad de nuestro siguiente invitado. Él es Iván Jiménez, que está aquí con nosotros. Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, voy a decir el nombre de la patología, aunque en sí, bueno, el nombre, pero por lo menos ya tiene nombre y apellidos, sí, ¿no? Es paciente de heterocigosis patogénica, una enfermedad hematológica que actualmente solo la padecen, corrígeme si me confundo, 32, ¿no? Sí, 32 personas en el mundo. O sea, no, bueno, no que la padezcan, que haya evidencia que de esas personas consten en algún registro. Claro, igual hay más gente, pero como no se han hecho pruebas y no se han diagnosticado, pues están por ahí sin diagnosticar. Pero bueno, figuran como 32 personas y yo pues el 33. Hace apenas, ¿no?, un mes que te pusieron nombre y apellidos. Sí, a hace la última consulta que tuve hace más o menos 20-30 días o así es cuando me dieron el diagnóstico de la enfermedad. Claro, el 20% de los pacientes tardan más de 10 años en tener un diagnóstico de una enfermedad rara en España. Tú más o menos, Iván, comenzaste con síntomas hace 6 años, ¿no? Sí, más o menos hace unos 6, 7 años o así. Y bueno, ¿qué tipo de síntomas? Pues bueno, yo fui al médico de cabecera porque me encontraba muy cansado, pero cuando digo cansado no me refiero a un porque cansancio. luego generamos... Claro, no es un cansancio de estoy un poquito cansado, una fatiga tal al levantarme de la cama que era como que me hubiera tomado un tranquilizante y me iba a desplomar, o sea, el hecho de estar que no podía casi ni andar, se me dormían muchísimo las manos, no tenía fuerza para abrir. Yo me acuerdo igual que iba a abrir un bollito, típico bollito para el desayuno, y no podía abrir el bollo, ¿no? Dolores de cabeza, pero sobre todo esa fatiga tan extrema que decir es que me voy a caer aquí mismo en cualquier momento, de lo cansado que estoy. Pesadez de piernas, hormigueo, bueno, varios síntomas, y fue lo que mandó al médico de cabecera hacer una analítica rutinaria, y bueno, ahí vio ciertos valores que le llamaron un poco la atención y fue cuando empezó a derivar a ciertas especialidades. Claro, al final vas pasando por un proceso clínico que ni los propios profesionales saben, ¿no?, lo que es. Claro, sí, a veces es una especie, es como un periplo, ¿no?, porque vas de un médico a otro, de una sección a otra, te hacen pruebas y no saben, entonces bueno, es un poco complicado porque estás todo el día en médicos haciéndote un montón de pruebas y no saben nunca qué es lo que te pasa o a qué es debido, ¿no? Eso. Hasta que acabaste en el servicio de hematología. Eso es, sí. Creo que primero fui al servicio de medicina interna y ellos fueron los que me derivaron a hematología, porque bueno, lo que vieron fue que
en las analíticas había un porcentaje, que es el porcentaje de los glóbulos rojos, ¿vale? Que estaba pues, en picos súper elevados. Entonces, como vieron que era algo de la sangre, pues me mandaron al servicio de hematología. Y ahí es donde llevo pues soy uno más ahí, a 6 años, 6, 7 años que voy cada 2, 3 meses, pues ya como mi segunda familia. Gracias realmente, ¿no?, a ese estudio genético del que estamos hablando, se ha podido poner nombre y apellidos, ¿no?, a la enfermedad. Sí, claro, después de muchísimas pruebas, de sacarme biopsias de médula, tags de cuerpos completos, pruebas, bueno, esos 6, 7 años haciendo pruebas, al final el que ha puesto nombre, como dices tu nombre y apellidos a esa enfermedad, ha sido un estudio genético que ha visto que sí que había esa modificación en el material genético, que era lo que estaba provocando esa producción desorbitada de glóbulos rojos. Claro, cuando te diagnostican, ¿no?, una enfermedad que te dicen poco común, sí. No sé si te quedas más tranquilo por saber, ¿no?, ya lo que tienes o no, porque al final este tipo de enfermedades, muchísimas, están sin tratamiento. Claro, sí, son las dos partes, las dos caras de esa moneda. Por un lado dices, bueno, por fin he conseguido saber qué es lo que me pasa, ¿no?, que mira, sí que me pasaba esto, tiene nombre y apellidos, es esta enfermedad, vale, tenemos ese diagnóstico, pero claro, cuando te dicen, ahora viene lo malo, que es una enfermedad tan rara, y tan rara a nivel mundial que solamente hay evidencia de tras 32 personas que la tienen, entonces no hay estudios, por lo tanto no hay tratamiento, entonces hay tratamiento paliativo. Por ejemplo, cuando me hago la analítica y ven que tengo esos niveles de hematocrito muy altos, para evitar que me dé un trombo o lo que sea, pues bueno, pues me hacen una sangría, que simplemente es ir al hospital de día, me quitan sangre, lo que el médico en ese momento vea oportuno, 400, 500, 600 mililitros, y así lo que hacen es, pues bueno, eliminar ese exceso de glóbulos rojos. Pero bueno, es una medida un poco para evitar riesgos, pero los síntomas, por ejemplo, yo les sigo teniendo, y no hay ninguna medicación ni ningún tratamiento a día de hoy que te puedan dar para paliar esos síntomas. Como decimos, ¿no?, hay muchísimos pacientes con este tipo de enfermedades que no existe actualmente un tratamiento. A veces tenemos una visión de estas patologías de, bueno, pues, de que el paciente puede tener algún tipo de discapacidad, de reducción, ¿no?, en la movilidad, y que físicamente, ¿no?, dices, bueno, pues padece, ¿no?, una enfermedad poco común, pero esto no es así, y gran mayoría también de este tipo de enfermedades físicamente os vemos totalmente bien, ¿no?, pero todo el proceso de la enfermedad, tú en tu caso, lo tienes en el interior. Sí, claro. Yo sé que a veces pues asocias, ¿no?, eso la gente lo asocia. Una persona con enfermedad rara, y te imaginas pues una persona que está muy enferma, que está en una cama, que también les hay, ¿no?, hay enfermedades raras que son muy graves. Yo por suerte lo mío no es así, no es tan grave, ¿no?, pero claro, la gente asocia enfermedad rara con esa persona enferma, casi terminal, que está en el hospital, y no es así, ¿vale? Es decir, de hecho también es un arma de doble filo, porque a veces, yo por ejemplo, bueno, pues soy joven, soy grande, soy deportista, y a mí a veces pues igual me ha pasado con a veces algún profesional de no darme igual toda la credibilidad que yo le estaba diciendo, que es que estoy cansado, y me decían, ¿cómo vas a estar cansado si luego estás en el gimnasio entrenando, o te vas a correr, o aquí o ahí? Entonces, bueno, a veces sí que es verdad que la apariencia que podemos dar por fuera, pues no tiene por qué ir ligada a lo que realmente hay por dentro, ¿no? Insistir, ¿no?, también en acudir al médico, porque a veces, bueno, te pasan esta serie de síntomas y no decides o no pones empeño, ¿no?, en que te atiendan, y es importante porque, bueno, al final no tiene por qué, pero puede ser el diagnóstico. Sí, si no hubiera ido al médico, por ejemplo, y le hubiera dicho, bueno, pues ya se me pasará y demás, pues no hubiera ido al servicio de hematología, no me estarían tratando y no habría llegado al diagnóstico. Lo que pasa es que, bueno, que sí que es un poco de incertidumbre. Si vas al médico te diagnostican, pero como decía antes, no sabes qué va a pasar. Esa incertidumbre a veces, pues bueno, yo creo que es lo peor, ¿no?, de una enfermedad rara, el hecho de no saber qué va a pasar, cómo va a evolucionar esa enfermedad. Yo, por ejemplo, cuando empecé en el servicio de hematología, solamente tenía pues los valores de hematocrito alto, y este último año pues ya se ha visto que los riñones empiezan a fallar un poco porque tengo picos de creatinina que no tenían que estar ahí, entonces bueno. O sea, que esto puede llevar a generar otro tipo de enfermedades, ¿o no? Sí, es que tampoco lo saben. Claro, dicen, te está empezando a pasar esto. Me han hecho un estudio, por ejemplo, de los riñones. Morfológicamente están bien, pero esos niveles de creatinina en un 6, un 7, no deberían estar ahí, cuando una persona normal tiene 1, por ejemplo. Entonces dicen que, bueno, pues que irá relacionado, pero como tampoco lo saben, entonces, bueno, es una incertidumbre. Decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Puede que esté
80 años así y vaya mejor, o puede que dentro de 10 empeore la cosa y yo qué sé, termine enchufado a una máquina de diálisis. Entonces, bueno, es una incertidumbre que es lo peor de estas enfermedades, el no saber qué va a pasar contigo en 1, 2, 3, 10 años, ¿no? ¿Te han dado alguna causa? No sé si puede ser algo hereditario o... Es lo que quieren investigar ahora, porque esta mutación solamente hay 2 maneras de tenerla. Una sería que se genere al gestarse el embrión, ya que sería algo meramente mío, ¿vale? Cuando está formándose material genético, y otra posibilidad es que fuera algo heredado por parte de la familia del padre o de la madre. Entonces, bueno, el Servicio de Hematología ha solicitado ahora otro estudio genético para mi madre y para mi hermana, porque yo no tengo padre. Sí. Entonces, bueno, haciendo el estudio a mi madre, si da positivo, pues veríamos que es algo heredado, y si da negativo, veríamos que por parte de madre no. Entonces, por eso se lo hacen a mi hermana, para ver si el material genético por parte de mi padre daría positivo o negativo. Entonces, bueno, es algo que tienen que autorizar a hacerlo para saber si es algo heredado o es algo innato. Con respecto al momento del diagnóstico, sé que ha sido un diagnóstico muy reciente, pero bueno, ¿qué mensaje darías a familias que estén ahora mismo pasando por esa misma situación, ¿no? Un diagnóstico con una patología poco común. Pues a ver, lo primero es aceptarlo. Hay gente que igual no quiere aceptar, que dice, bueno, esto no pasa nada. ¿Sí? Lo primero es aceptarlo, vale, tengo una enfermedad rara. No pasa nada por tener una enfermedad rara. A veces suena muy mal decirlo, no hay que tener tabús, es decir, vale, soy raro, tengo una enfermedad rara. Eso simplemente quiere decir que es una enfermedad que, como tiene muy poca gente, no se ha estudiado. ¿Vale? Es así. Luego hay más graves, menos graves, pero ya está. Entonces, lo primero es asumirlo. Y luego, sobre todo, por ejemplo, a los familiares y demás, pues tener paciencia, porque a veces, lo que te digo, puede ser un jarro de agua fría, el hecho de no saber qué va a pasar contigo, a dónde va a evolucionar. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que igual hay gente que se lo toma peor y tiene problemas de estrés, ansiedad, o que están más irascibles. Entonces, bueno, hay que tener comprensión y saber que esa persona realmente, aunque igual no lo muestre por fuera, por dentro lo está pasando mal. Entonces, bueno, pues hay que comprender y tener paciencia y sobre todo eso, pues ser comprensivos y pacientes. Pues Iván, muchísimas gracias por haberte acercado aquí al plato de Cita Previa y bueno, pues ya nos irás diciendo que evolucione todo bien y bueno, Sí. y como hemos dicho, ¿no? Y siempre se repite cada año en este día, bueno, pues hay que investigar más, hay que dar más financiación para que muchas de estas enfermedades puedan tener tratamientos. Gracias por acompañarnos. Nada, a vosotros por escucharme. Y vamos a ver un reportaje y es que hay mucho tipo de estas enfermedades que son muy costosas para los pacientes y sus familias. Eso es lo que reclaman, por ejemplo, los pacientes de ELA. Una vida digna, se sienten huérfanos por parte de las administraciones. Los cuidados que necesita esta enfermedad ascienden a 40.000 euros al año y hay familias que apenas sus cuidadores reciben 40 euros al mes. A Carmen le diagnosticaron ELA hace 41 años. José Antonio, su marido, es su cuidador desde entonces. Si no te puedes contratar a una persona para que la cuide, alguien lo tiene que hacer. Y como el momento que, digamos, cayó oportuno que me podía jubilar yo, pues ya se acabó. Me jubilo y ya dedicarme a ella. No tienen ayuda profesional porque no se pueden permitir económicamente contratar a una persona. Actualmente José Antonio, como cuidador, recibe una ayuda de 38 euros al mes para cubrir el coste económico que supone esta enfermedad, que asciende a 40.000 euros al año. Los comentarios más repetidos es que tenemos en la Asociación de las Personas Afectadas: es una enfermedad para ricos, no tenemos suficiente dinero, no nos da, mucha gente ha tenido que dejar de trabajar de nuestro entorno para poder cuidarnos a nosotros, entra mucho menos dinero a casa. Yo siempre pensaba que mejor hacían, en lugar de los 38 euros, reunirles y darles a quien lo necesite, pero darle la cantidad que necesite. O sea, no 38, o sea, 500 o 1000 los que hagan falta. Pues yo, de momento, gracias a Dios, nos vamos bandeando. Pero sé que hay mucha gente que nada, que no puede. Y nosotros, pues ahora, no es el tiempo que trataremos de tener que buscar a alguien que nos eche la mano, porque con 74 años ya puedo poco más. Los voluntarios y trabajadores de la asociación El Acil son la salvación de familias que están pasando por su misma situación. Ya no es la ayuda material que se pueda dar, que hace mucho, es también el apoyo que se da durante todo el proceso, desde el primer diagnóstico, durante el desarrollo, hasta que finalmente la persona fallece. No queremos ser menos tramitadores de servicios, sino también ser unos acompañantes. Y eso lo vivimos desde el primer momento que la persona llega a la asociación. Entonces, que te sientas un poco recogido, recogida, que veas que hay muchas personas que pasan por lo mismo que tú, o que hay alguien que te escuche y te entiende lo que estás pasando, creo que ayuda mucho. Cuidadores y pacientes que reclaman el derecho a una vida digna.
Si esos cambios que se sufren estuvieran suplidos con un buen cuidado, un derecho a la vida digna, realmente la persona no reclamaría lo que están reclamando las personas enfermas de ELA. Las personas enfermas de ELA reclaman el derecho a la vida digna, no una muerte digna, que eso ya está claro que lo tenemos. Es el derecho a una vida digna y esos cuidados, tanto de un familiar como de otras instituciones, que se den, y esa ayuda económica que se preste. Piden además que se acelere la tramitación de la Ley de la Dependencia y Discapacidad, que suele demorarse entre 6 meses y 1 año y medio. Lo bueno es que ahora han ido como, vamos a decir, mejorando esa ley de dependencia y demás, entonces se ha intentado meter a las personas que tienen ELA en una tramitación urgente. Entonces, en algunas provincias se cumple, en otras no, pero gracias a las comunicaciones que tenemos pues, con los gerentes de servicios sociales y demás, que bueno, no se ha conseguido la ayuda económica que pedimos, pero sí se ha conseguido un poco tener esa ayuda directa y a lo mejor acelerar ciertos procesos. La asociación dispone además de un banco de préstamo de material con productos de apoyo para proporcionar a los afectados las ayudas más adecuadas en cada momento de la enfermedad. Ayudas técnicas que mejoran así su autonomía y calidad de vida. Dependiendo de cada afección, pues se necesitan un tipo de materiales u otros. Lo que sí que intentamos es que una vez que haya un diagnóstico, la persona se mantenga haciendo terapias tanto de fisio como de logopeda, porque eso permitirá que los efectos de la enfermedad vayan un poco más lentos. Lo que más suele necesitar la gente es materiales ya ortoprotésicos y en todo ese proceso la ayuda psicológica también es una cosa que comparte mucha gente. Y el material ortoprotésico que más suelen utilizar son sillas de ruedas, camas articuladas ya cuando a lo mejor la musculatura pues, está un poco más complicada de mover y silla de baño. Todo esto un poco para el tema de domicilio, que es el tiempo que más está la persona, que es en la vivienda, y lo que más un poco le cuesta mantener. Vivíamos en un tercero sin ascensor, tuvimos que cambiarle. Pedimos a la Junta, que entonces había viviendas sociales, una vivienda que les daba el piso mío a cambio y tal, me dijeron que naranjas, que no. Tuvimos que coger otro piso por ahí e hipotecarnos y, bueno, pues, aguantar. Tuvimos que cambiar el coche, claro, porque en el coche que tenía la silla de ruedas, nada. En el piso cambiar las puertas de eso, porque no entraba la silla de ruedas por las puertas del baño, eso. Tuvimos que poner las barras de los pasillos para que ésta pudiera caminar agarrada a ellas, los baños para que se pudiera sujetar, o sea, las bañeras, quitar las bañeras, poner duchas. Un servicio que supone un alivio económico para las familias que en Castilla y León ascienden a 219. En Burgos hay 15 personas con esta enfermedad neurológica degenerativa progresiva que acuden a la asociación. Dos de cada 5 españoles sufren ardor de estómago. Un 40% de las personas se topa con este problema al menos una vez al mes. Alrededor del 76% de la población adulta sufre molestias digestivas. El ardor de estómago puede ser uno de los síntomas de uno de los trastornos más frecuentes en la población, que es la hernia de hiato. Hoy vamos a hablar de ello con nuestra médico aquí en casa, Pilar San Martín. Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Verónica, muy bien. Bueno, Pilar, ¿qué es la hernia de hiato? Bueno, la hernia de hiato, para contar lo que todo el mundo entienda. Para dividir los pulmones, la cavidad torácica de la cavidad abdominal, hay un músculo que se llama diafragma. Ese músculo tiene un agujerito por el que pasa el esófago, que llega justo hasta el borde, y debajo está el estómago, que continúa con el estómago. Cuando el estómago sube por ese agujerito y sube a la cavidad torácica es cuando lo denominamos hernia de hiato, porque se ha herniado la parte del estómago por el hiato, que es ese agujerito, y sube para arriba. Entonces, esto da unos problemas, porque claro, el estómago no es su sitio habitual donde tiene que estar abajo, y sobre todo produce ardor, quemazón, molestias, pues dolor en el epigastrio, en la zona central, y eso es lo que es la hernia de hiato. Claro, son molestias que hemos dicho que sufre mucha población, no significa que se vaya a diagnosticar, ¿no?, una hernia de hiato, pero si se padecen estos síntomas, ¿cómo podemos evitar? A ver, principalmente con la alimentación, porque muchas veces estos síntomas de ardor, de malestar, es por una mala alimentación que llevamos. Si tomamos muchas grasas, pues una dieta que no es la más adecuada.
puede ser que nos dé acidez y que nos dé molestias digestivas. Entonces, sobre todo hay que comer pues cuanto más limpio mejor, menos grasas, poco alcohol, para que todo esto no se produzca. En el caso de que estos síntomas se den con mucha frecuencia, pues habría que consultar con el médico para ver lo que está pasando, si hay algo o no hay algo. Vemos anunciados muchas veces medicamentos antiácidos. ¿Estos funcionan? Funcionan cuando hay acidez. Esos ácidos que hay en el estómago para hacer la digestión de los alimentos, al estar arriba, pues hace que suban, y eso es lo que nos produce ese malestar, y con los antiácidos eso se mejora. Una vez que acudimos al especialista, ¿tiene tratamiento? ¿La hernia de hiato hay que operar o se corrige, bueno, pues mejorando varios aspectos, como Eso decimos? Pues bueno, con algunos fármacos que te ayudan con esos síntomas se mejora. A veces también produce tos y produce dificultad para respirar, dificultad para sobre todo temas respiratorios. A veces se confunden asmas con una hernia de hiato porque te produce esa picazón continua que hace toser, ese ácido del estómago. Entonces, corrigiendo la alimentación, llevando una vida sana, incorporando un poquitín la almohada a la hora de tumbarte, porque si estás muy tumbado también hay más facilidad para que los ácidos suban para arriba, para el esófago. Entonces todo eso ayuda a que los síntomas mejoren. Muy pocas veces, en ocasiones cuando la hernia es muy grande, hay mucho estómago subido para arriba, es cuando se opera, cuando da muchísimas molestias, pero muy pocas veces se tiene que intervenir quirúrgicamente. Bueno, pues un problema digestivo muy frecuente, ¿no? Sí, es frecuente. En gente ya más mayor, a partir más o menos de 50 años es cuando más se suele dar, y bueno, pues sobre todo eso, con medidas dietéticas y con una vida sana, como siempre decimos, pues todo esto se puede prevenir. Sí, bueno, más o menos uno se conoce, ¿no? Cuando tomas algo que te ha producido ardor, bueno, más o menos vas conociendo, ¿no? Los alimentos que tu cuerpo digiere, ¿no? Eso es, sí. Pues Pilar, antes de que te vayas, vamos a recordar que ya lo estuvimos, por cierto, comentando aquí, el próximo fin de semana, el viernes 10 y sábado 11, se celebran esas primeras jornadas de medicina estética en el paciente oncológico. Unas jornadas impulsadas por el grupo de expertos en medicina estética oncológica y por nuestra doctora, por Pilar San Martín, y son, bueno, pues dirigidas un poquito a pacientes, personal sanitario, esteticistas, bueno, hay mucha gente en Burgos que está colaborando, ¿no?, con esa cena solidaria. No sé si todavía se puede. Sí, estamos abiertos a todo. Todavía hay plazas, se puede apuntar la gente, todavía recogemos donaciones, regalos para la rifa solidaria que va a haber el día 10. Está abierto para el público en general. Son unas jornadas que son gratuitas, que son súper interesantes, que empezarán con una cena solidaria el día 10 en el Hotel Ciudad de Burgos, y habrá un espectáculo de magia por el mago Joker, habrá una rifa solidaria para recaudar fondos para la Asociación contra el Cáncer y para la Fundación Sandra Ibarra, un baile, y al día siguiente ya nos ponemos más serios y más científicos y tendremos charlas y por la tarde talleres prácticos, y eso solamente hay que pagar 55 € de la cena y el resto está incluido todo y abierto para todo el público que quiera aportar, aprender o disfrutar simplemente de estas jornadas. Bueno, pues tal vez alguien nos esté viendo que tenga una empresa o que quiera aportar, ¿no?, esa donación para esa rifa que va destinado, ¿no?, a la investigación del cáncer, pues se pueden poner en contacto con la Clínica Nueva Vida para, bueno, pues para aportar, ¿no?, ese pequeño granito de arena. Eso es, cada uno podemos aportar siempre un pequeño granito de arena. Pues Pilar, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Nosotros nos despedimos, pero les esperamos aquí la próxima semana, como siempre, en cita previa. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Adiós.